Buen día, saludos. Ahora vamos a realizar la continuación del ejercicio número 7. Esta segunda parte vamos a realizarlo desde la perspectiva del emisor. En el video anterior hicimos el punto número 1, que era la perspectiva para inversiones retano. En este caso o en este momento ya no vamos a darle lectura al enunciado porque es la continuación de este ejercicio, pero sí nos interesa analizar que ahora desde la visión del emisor estamos ante un pasivo financiero al costo amortizado. Florida mide los pasivos financieros al costo amortizado, entonces debemos de eliminar de nuestro análisis la actualización del valor razonable o todos los elementos que tengan que ver con valor razonable. Ahora ya no los necesitaremos. Ahora bien, sabiendo esto, debemos plantear lo que nos solicitan y centrarnos en esta perspectiva del emisor. Ahora el asiento que nos solicitan al 31 de marzo es el de la venta de esos bonos o de la emisión de esos bonos. Luego haremos asientos de pago de intereses. En el cierre el ajuste será solo el interés y así sucesivamente. De igual forma hay que considerar que hay asientos que no nos solicitan, pero que son importantes porque son eventos que están sucediendo, pero para efectos de este caso no nos piden hacer esos asientos. Y el momento de la redención también tenemos que realizar el asiento de redención y antes el pago de los intereses. El pago de los intereses por acá. Ahora bien, vamos con ese primer asiento. En el momento de la emisión de los bonos o de la venta de esos bonos, estamos recibiendo bancos, el emisor está recibiendo bancos por el precio de adquisición, que sería el valor presente que generalmente hemos calculado en otros ejercicios. Existe una prima en bonos por pagar, que es la diferencia entre el precio de adquisición menos su valor nominal total, que son 13.543. Otra forma de obtener esa prima en bonos por pagar es sumando la columna de amortización, que es la prima que se irá amortizando a lo largo de el plazo de estos bonos. Y aumentamos los bonos por pagar a su valor nominal. Ese es el primer asiento que se nos solicita. Ahora bien, nos dicen que registremos el primer pago de intereses, que sería el 30 de septiembre del 2022. Entonces, estos elementos los trasladaremos al asiento. Pago sería el efectivo que estamos pagando por los intereses de este cupón, el gasto por intereses y la amortización de la prima. Entonces, el gasto por intereses es el que tenemos en los intereses. La prima es de la columna de amortización y bancos es el pago del cupón que suma 10.000 en este momento. Ahora bien, ¿qué recomiendo yo para efectos de que en el momento de la redención se nos faciliten los cálculos? Vamos a ir mayorizando el saldo de la prima en bonos por pagar. En el momento de la emisión, el saldo total de la prima en bonos por pagar era 13.543. En este momento estamos amortizando porque acabamos de pagar un cupón y iremos registrando esa amortización de la prima en bonos por pagar porque la necesitaremos el dato mayorizado más adelante. Ya lo veremos. Ahora bien, ¿qué más nos solicitan? Bueno, el cierre. En el cierre sabemos que debemos ajustar los intereses de esos 3 meses acumulados del 30 de septiembre al 31 de marzo. Y aquí es donde yo siempre les recomiendo que identifiquemos primero cuántos meses han transcurrido, identifiquemos también qué semestre vamos a utilizar. En este caso, estamos utilizando el semestre que termina al 31 de marzo del 2023. Entonces, este periodo es el que haremos el ajuste de los 3 meses. Entonces, el gasto por intereses es el correspondiente del semestre. A ese gasto por intereses del semestre lo multiplicaremos por 3 sobre 6 para saber el ajuste correspondiente a los 3 meses. Y asimismo lo haremos con el efectivo, que en este caso sería interés por pagar, y la amortización de la prima. Entonces, el gasto por intereses de los 3 meses lo obtenemos por acá.
la prima o la amortización de la prima en bonos por pagar, lo tenemos por acá. Y en este caso, bueno, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo por acá. El interés por pagar es el monto total del cupón. El gasto por intereses es el ajuste de los 3 meses. Y la prima en bonos por pagar es la amortización. Y ya tenemos ese asiento en el cierre. Es el único asiento que vamos a realizar en el cierre, el ajuste por los intereses correspondientes o los intereses acumulados por pagar de esos 3 meses. Y vamos a ir mayorizando esa prima en bonos por pagar. Recordemos, esto es simplemente cambiar la perspectiva del emisor, que ahora es diferente, pero los cálculos siguen siendo los mismos que realizamos en el video anterior. Ahora bien, llega el 31 de marzo del 2023, tenemos en primera instancia que disminuir ese interés por pagar. Es lo primero que yo les recomiendo para no confundirnos. El gasto por intereses va a ser el de los 3 meses restantes y la prima en bonos por pagar igual va a ser de los 3 meses restantes. En este caso estamos utilizando estos mismos datos porque son exactamente 3 meses, solo que ahora van desde el 31 de diciembre del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023, como lo podemos analizar con esta línea del tiempo, del cierre al pago de intereses. Ahora bien, en bancos se está pagando la totalidad del cupón, ahora sí, entonces son 10.000, que es lo mismo que suman las 3 líneas del debe. Ahora bien, recordemos, hay 3 fechas o 3 momentos que no nos están solicitando asientos, pero debemos considerarlo para los cálculos. Entonces, ¿qué está pasando el 30 de septiembre del 2023? Es un pago de cupón de intereses. Se haría el asiento del 30 de septiembre del 2023. Esto lo trasladaríamos al asiento. Existe un cierre al 31 de diciembre del 2023 que sería hacer un asiento similar a este, solo que con los datos correspondientes de ese semestre. El 31 de marzo del 2024 habría que hacer un asiento como este, solo que con los datos correspondientes a esa fecha. Y luego si llegamos al 30 de septiembre del 2023. Sin embargo, vamos a mayorizar esos asientos que no estamos realizando. El pago del cupón del 31 de marzo del 2023, 31 de marzo del 2023, amortizamos la prima. El pago del cupón del 30 de septiembre del 2023 lo vamos a tomar de la tabla de amortización y esa amortización correspondiente a esa, a esa prima. Al cierre, este asiento que les dije que se debía hacer el cierre, pero no nos lo solicitan. Entonces, la amortización, uy, ¿qué pasó por acá? Por 3 meses de 6. Y al 31 de marzo es exactamente el mismo dato, es el complemento de los 3 meses que restan. Entonces, esos serían las amortizaciones de la prima en esos momentos. Y ya llegando al 30 de septiembre del 2024, y hay que corregir la fecha, 30 de septiembre del 2024, hay que hacer los últimos 2 asientos que nos solicitan. Uy, 30 de septiembre del 2024. Ya hemos hecho todos estos asientos. Además, hemos considerado que en estos momentos hubo amortización, hubo gasto por intereses y se estuvo pagando el cupón con normalidad. No nos solicitan esos asientos, pero teníamos que considerarlos y llega el momento de hacer este pago de intereses y la redención anticipada. Empezaremos por el pago de intereses. ¿Qué vamos a hacer? Reconocemos igual el gasto por intereses de la totalidad de ese semestre. La prima, en este caso, va al debe, la amortización de esa prima y el interés por pagar, que aquí hay que corregirlo, se está pagando en ese momento ese cupón. Entonces aquí sería bancos.
Ese sería el asiento de pago de ese cupón al 30 de septiembre del 2024. En ese momento, mayorizamos el saldo de la prima en bonos por pagar. Haciendo este asiento del pago del cupón, solo nos restaría la redención anticipada. Recordando que era la redención anticipada, yo, desde la perspectiva de Florida S.A., estoy readquiriendo esos bonos y para compensarlo, compensar al inversionista, se los estoy pagando al 102% más intereses acumulados, que sabemos que no hay intereses acumulados porque coincide la fecha con el pago del cupón. Entonces, yo le estoy pagando a él el 102%, se los estoy pagando, entonces eso es lo que va a ir en bancos. Bancos sería el valor nominal total por el 102%. Ese sería el primer elemento que vamos a colocar nosotros como emisor en la redención. Estamos pagando, en este caso, el 102% del valor de esos bonos. Ahora bien, ¿por qué era importante mayorizar la prima? Porque tenemos que darle de baja al saldo pendiente de la prima y tenemos que darle baja al valor nominal de los bonos. El valor nominal de los bonos es de 250.000 que los estamos pagando en ese momento. Entonces esa deuda, ese pasivo a largo plazo, ya no lo tendremos registrado porque en ese momento lo estamos haciendo la redención y lo estamos pagando. En ese momento también existe un saldo en bonos por pagar. En la prima en bonos por pagar, perdón. Existe un saldo en la prima en bonos por pagar que tenemos que disminuir. ¿De cuánto es ese saldo? De lo restante o de la mayorización que nos resta de esa prima en bonos por pagar. Y por eso necesitamos ese dato. ¿Qué nos está diciendo eso? Bueno, nosotros estamos dando de baja los bonos por pagar y nosotros estamos dando de baja el saldo restante de esa prima. Es como que si pusiéramos aquí los 2.427 y ese saldo va a quedar en cero. Entonces vamos a visualizarlo por acá. Ahora bien, si yo mayorizo esto, estamos dándole baja a la prima. Al igual que estamos dándole baja a los bonos por pagar al debe. ¿Qué más nos queda? Nos queda saber si hubo una pérdida o una ganancia en la redención anticipada. Y como hemos visto en clase, siempre hay forma de saber que no lo tenemos que hacer por diferencia, porque sabemos que pues si, si lo hacemos por diferencia, el asiento nos va a cerrar. Sin embargo, esto tiene su respuesta. ¿Cómo obtenemos esa pérdida o esa ganancia en la redención anticipada? Bueno, primero tenemos que saber cuánto era el precio de en la redención. ¿De cuánto era ese precio? Del 102% del valor nominal de esos bonos. Eso es lo que está pagando el emisor para redimir esos bonos. Ahora bien, ¿cuál es el valor en libros, por decirlo de alguna forma, de los bonos? Es el valor inicial que encontramos en la tabla de amortización, el valor en libros inicial, menos la prima que ya se ha amortizado. ¿Cuál es el valor de esa prima que ya se ha amortizado? Bueno, toda la suma de todos estos elementos que tenemos por acá. Entonces sería esto. Pero con el cuidado que no vamos a considerar esto. Entonces sería todo lo que se ha amortizado hasta este momento es lo que vamos a considerar por acá. Ahora bien, la pérdida por redención sería la diferencia o la ganancia sería la diferencia en este caso de lo que estamos pagando sobre lo que valdrían en libros esos bonos. Entonces, reiteramos, el monto no lo obtenemos aquí por diferencia, sino ese dato sale de comparar el precio que estamos pagando menos el valor en libros que tienen esos bonos de su precio menos lo que hemos amortizado hasta ese momento. Entonces, así hemos culminado este ejercicio número 7, viéndolo desde la perspectiva del inversionista, que nos pedían en el punto 1, y del emisor, que acabamos de hacer en este video. Cualquier duda o consulta, estamos a la orden.